El Consejo Nacional de la Empresa Privada es sin duda una institución que representa a uno de los sectores más importantes desde el punto de vista económico. Por eso nos place recibir aquí con nosotros al vicepresidente de esa entidad, César Targán, que está aquí. Buenos días, Germán, Indira. Un placer estar con ustedes esta mañana. Cómo no. César, vamos a comenzar por el bolsillo, ¿le parece? Vamos a comenzar por el principio. Ustedes han celebrado su 10ª convención empresarial, me entregaron este evento, este documento muy interesante, la propuesta estratégica, pero yo quiero empezar por el tema que la gente quiere oír, la reforma fiscal. ¿Cómo lo percibe el empresariado dominicano el tema de la reforma fiscal? ¿Cuál es su planteamiento sobre esto, concretamente? Sí, definitivamente desde que el país se dotó de una estrategia nacional de desarrollo y miramos al futuro, identificamos que hay 3 grandes áreas que tienen que abordarse para poder consolidar y hacer sostenible ese futuro. El tema eléctrico, el tema educativo y el tema fiscal. Y ojalá en algún otro día o en algún momento hablar de los 2 primeros, pero en lo que tiene que ver con el tema fiscal, es el único que hasta este momento no se ha podido concertar un gran pacto. Si nosotros tomamos una foto a la República Dominicana iniciando este año y vemos las cifras oficiales del presupuesto de la nación, nos damos cuenta de que se proyectan egresos, gastos por alrededor de un 19% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin embargo, se proyectan ingresos de alrededor de un 16% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, sin mover la aguja, sin hacer nada, estamos empezando el año con un déficit de un 3% de nuestro Producto Interno Bruto. Esa es una situación no de ahora, de este momento, sino que con el tiempo se viene agravando. Es por eso que la discusión y la posible concertación de un pacto fiscal es un tema relevante, porque todos queremos que el Estado y el gobierno tengan los recursos suficientes para poder invertir en obras y suplir las necesidades que tiene la población. Pero al mismo tiempo tenemos que ver con mucho cuidado de dónde es que provienen esos ingresos, cómo logramos esa sostenibilidad y algún tipo de equilibrio, porque de lo contrario, por más ingresos que tengamos, si no se están gastando correctamente, entonces no serán suficientes. Bueno, y el presidente ha adelantado que algunos ministerios podrían fusionarse, otros podrían eliminarse, porque eso es parte de la reforma fiscal integral. ¿Cuál es la visión también del empresariado sobre el gasto público? Por suerte, Indira, ese documento que tiene Germán en las manos no es de ahora, de esta coyuntura, sino que se presentó al país en noviembre. Y desde aquel entonces dijimos, mira, visualicemos esa República Dominicana del futuro y entendamos que tiene que tener un abordaje multidimensional, porque todos estos temas de una forma u otra se conectan. Lo que ahora hemos insistido de que pensemos en un pacto de nación que nos permita abordarlo de manera simultánea, en aquel momento dijimos, mira, la República Dominicana en los últimos años ha ido muy bien. Si nosotros vemos nuestra economía, ha sido puntera en crecimiento en nuestra región. Es un país que goza de estabilidad política, es un país en el que hay paz social. Ahora, así como esos indicadores económicos han ido muy bien, pensemos también en los indicadores sociales. ¿Qué sucede con nuestra salud? ¿Qué sucede con nuestra educación? ¿Cómo y qué tipo de empleos estamos generando? ¿Qué sucede con el tema de vivienda? Y colocamos al mismo nivel en nuestra propuesta el desarrollo económico con el desarrollo humano. Por eso yo creo que... Porque no tiene objeto, no tiene objeto que se acumulen una enorme riqueza, que se produzca mucho. Estamos hablando de 1,5 billones de pesos el presupuesto, 1,5 billones y subirá. Pero si no le llega a la barriga de la gente, si no le llega al hombre de a pie, no además, sirve de nada. Permita que Kenia le brinde un cafecito, que eso sí, bueno. Eso sí llega bien. Y Santo Domingo, muy bueno, gracias. Gracias, Kenia. Y en adición, veámonos en el espejo de lo que ha ocurrido en muchos otros países de nuestra región. Economías admirables en el resto del mundo que mostraban algún nivel de desarrollo, sin embargo acumulando una importante deuda social. Sí. Por eso al final del día hemos coincidido en la necesidad de abocarnos a discutir y a concertar un gran pacto fiscal, pero teniendo en cuenta en qué estamos gastando, dónde es que se están yendo los recursos, para poder identificar entonces cuántos recursos son los requeridos. ¿Qué hizo cambiar? Escúchame, porque tengo una curiosidad, no lo puedo esconder. ¿Qué hizo cambiar, o qué está haciendo cambiar al empresario dominicano? Porque de verdad que hemos tenido, como el profesor Juan Bosch en su momento ha dicho, un capitalismo tardío, y entonces era como un capitalista, como un empresario, un empresariado, para decirlo colectivo,
angurrioso, insaciable, que lo quería como la asada. ¿Usted sabe lo de la asada en el campo? Topa a mí, topa a mí, topa a mí y nada para ti. Entonces era como a exprimir lo más que se pudiera. Parece esto, por lo menos en el texto, en la teoría, y a mí me gustó mucho este documento que me entregó su presidente, ¿verdad? El señor Marrancini. Habla de desarrollo humano. ¿Qué le hizo cambiar a esta nueva camada de empresarios esa visión, que lo digo por mí, pero también lo dicen antropólogos, lo dicen los cientistas sociales, lo dice el profesor Juan Bosch en ese libro, Composición Social Dominicana, ese capitalismo tardío y atrasado, que entonces como que no miraba, no le importaba a la gente, lo que importaba era ganarse lo más posible. La tendencia actual, si bien es cierto que global, regional, pero yo puedo hablar del caso de la República Dominicana, es una acción empresarial responsable. Y digo esto porque no es que antes no lo era, sin embargo, se combinan una serie de factores. No lo era, ¿verdad? Entre los que están precisamente todos esos cambios y convulsiones que estamos viendo en nuestra región, el nivel de desarrollo que ha podido acumular nuestro propio país, y al final del día, si no se transforma para bien la vida de las personas, de nada sirve ese crecimiento económico. Yo creo que los planteamientos han sido muy claros y creo que en adición a eso, más que una tendencia, es una realidad poder abocarse a ejercer con responsabilidad la acción empresarial en múltiples acciones de nuestra sociedad. Precisamente dirigido a la gente, ¿no? Hay un tema que queda pendiente y hay una agenda de reformas, y dentro de esa agenda de reformas hay temas pendientes como la seguridad social, el tema del código del trabajo, que han venido ustedes trabajando, analizando y todavía no terminan por llegar a un consenso de cómo reformar ese código de trabajo. ¿Cuáles han sido los escollos de ese código de trabajo? Yo sé que la cesantía es un punto álgido que mueve muchas pasiones, tanto de sindicalistas como de patronos, pero bien cae la posición del CONEP en estos momentos. Yo creo que ver el código como un tema de cesantía es un abordaje superficial y creo que cada vez con más insistencia se plantea que la cesantía es el código y el código es la cesantía. Pensemos que nuestro código laboral es del año de 1992. Imaginémonos que hace 32 años este era un país muy distinto al que vivimos hoy. No se le ocurrió al legislador de entonces, o quizás su visión era del corto plazo, qué podía ser el teletrabajo, cómo podían ajustarse los procedimientos judiciales de acudir, sea un trabajador o sea un empleador, a un tribunal, qué tipo de pruebas presentar, bajo qué plazos, qué estructuras requiere el Ministerio de Trabajo, cuántas modalidades distintas de trabajo tenemos nosotros. Entonces yo creo que efectivamente nuestro código ha quedado desfasado y en eso coincidimos prácticamente todos los sectores, y que su modernización, su reforma, tiene que incluir muchos aspectos. Efectivamente, estas discusiones se llevan en el diálogo tripartito, trabajadores, gobierno, sector empleador. Ha habido un nivel importante de avance y hay temas que todavía están pendientes a poder aproximarnos a algún tipo de acuerdos. Cuando vemos el tema de la cesantía, es una de las consecuencias de una de las causas de terminación del contrato de trabajo. Entonces, somos el único país que efectivamente la indemnización que corresponde por la cesantía no tiene un tope, es ilimitada en el tiempo, y en muchos casos, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, esto constituye un efecto adverso a poder inclusive hacer ajustes salariales, a poder hacer ascensos, a poder hacer otro tipo de movimientos a lo interno por el constreñimiento que representa. Ahora bien, bajo ningún concepto el sector empleador ha planteado eliminar la cesantía. Por el contrario, hemos puesto sobre la mesa múltiples opciones que podrían ir desde limitaciones en el tiempo, limitaciones en los salarios, generación de un seguro de desempleo, generación de un fondo, que procure dos cosas. Una, la indemnización por la terminación unilateral del contrato por parte del empleador, y por otra parte, también garantizar que ese trabajador tendrá con qué agotar esa transición hasta tener un nuevo trabajo. Esto es una tarea pendiente si nos ponemos a ver de que la propia Ley de Seguridad Social en el 2001 mandó a generar un fondo de desempleo que hasta la fecha no se ha realizado, y por eso lo que creemos es que hay una grandiosa oportunidad precisamente de discutir este tema, ser conscientes, poner las cartas sobre la mesa y entender que la República Dominicana, para seguir avanzando al futuro, necesita este tipo de adecuaciones. Bueno, yo
Que no tengo una empresa ni de helado, ni de helado de nevera. De lo amarradito. Yo no vendería ni refresco en el desierto, no tengo ese talento. Pero recomiendo que no toquen eso, porque una de las pocas cosas que tiene el trabajador es su cesantía, su derecho a la cesantía cuando se va. Usted sabe lo grande que sería irse con una mano adelante y otra detrás. Y ese no es el planteamiento, Germán. Sí, yo sé que no, pero les recomiendo que por la tranquilidad no alboroten esa parte. Sí me gustaría, volviendo a la reforma fiscal, el tema de las exenciones, la visión que tiene el CONEP sobre este punto, porque yo sé que ustedes están contestes de que hay exenciones, el no pago de impuestos en un determinado periodo, que no tiene por qué ser eterno, porque ha sido eterno en algunos casos. Sí, la eternidad, como hablábamos hace un momentico con el tema anterior, no es algo positivo. Por eso yo creo que también hay que entender y ponerle cifras a lo que estamos hablando. Hace un momentito hablamos de un déficit que todos los años acumula la operación del Estado, del gobierno. Cuando nosotros vemos el gasto tributario, es decir, los ingresos que el gobierno no percibe porque hay algún tipo de exención, esto ronda el 4.6% de nuestro Producto Interno Bruto. El 57% de ese gasto tributario corresponde al impuesto a la transferencia de bienes y servicios, el ITEVIS. Y el 40% del total de las exenciones que se dan en este país corresponde a ITEVIS a personas físicas. Eso es algo importante a tener en cuenta cuando uno ve la composición completa del gasto tributario. Cuando uno va bajando en la escalera, se encuentra con el sector zonas francas, el sector turismo y así sucesivamente, sectores que se han entendido en algún momento que han representado una prioridad estratégica para el país y como en otros países se han ofrecido incentivos. Y quizá lo merecían. Efectivamente, debemos evaluar en su justa dimensión cuáles son los incentivos que están recibiendo, cuál es el impacto que eso está teniendo en el desarrollo de la República Dominicana, cuáles merecen permanecer todavía hoy para que seamos competitivos y para que puedan seguir surtiendo efecto. Sin embargo, también cuáles deben ser ajustados porque ya los tiempos han cambiado y no tienen razón de ser que permanezcan en el tiempo. El problema es que todo el mundo dice, a mí no, a él, sí, pero pero estamos conscientes de que hay que rasgarse las vestiduras, hay que acudir con sinceridad a una mesa de conversación, plantear sobre la mesa cuáles son y qué representa cada uno. Porque cuando vemos algunos de ellos, tú puedes eliminar regímenes completos y no tendrán un impacto en esa meta recaudatoria que se está procurando. Tampoco lo tendrán en el corto plazo porque los derechos adquiridos deben permanecer por el tiempo en que esas concesiones han sido otorgadas. Y cuando nosotros vemos también la relación entre la cantidad de empleo que genera, la inversión que se produce, las exportaciones para el país, hay que evaluar en su justa dimensión cuáles de estos incentivos a veces se satanizan y cuáles aquellos todavía tienen razón de ser y cuáles deben ser revisados. Está el empresariado en disposición de apretarse, porque tiene la barriga un poquito más grande. Se pueden apretar ustedes un poquito el cinturón, porque apretarle el cinturón al que tiene la barriga vacía es casi un asunto de lesa humanidad, si tú quieres, porque le está quitando al que no tiene. Está el empresariado dominicano en hacer su sacrificio en aras de esa estabilidad. Y de hecho, en el mismo tono que lo hablamos hace un momentito, no podría hablarles de una acción empresarial responsable y al mismo tiempo solamente estar señalando con el dedo. Esto es un compromiso país, debemos ver qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo los empresarios, qué puede hacer la ciudadanía en este proceso tan interesante que se avecina, que los sectores menos pudientes no sean afectados. Y existen múltiples mecanismos que funcionan en otros países, inclusive en el nuestro propio, en que los quintiles más pobres no sean afectados. Por otra parte, ¿qué compromisos adicionales pueden surgir para el camino que viene por delante, también producir las mejoras necesarias? Esto no es algo estático. Si algo nos han demostrado en los últimos tiempos es que muchas veces estas planificaciones a largo plazo quedan desfasadas con cambios abruptos, con factores externos que no controlamos, pero en la medida de lo posible, vernos hacia adentro y qué país queremos nosotros construir. En el momento en que nos encontramos, ¿qué le preocupa al empresariado?
Definitivamente lograr la consolidación y la sostenibilidad del desarrollo que pueda tener la República Dominicana. Miren, no es exagerando. Si nosotros tomamos la frontera desde México hasta Chile, pasamos Centroamérica, el Caribe, Suramérica, no hay un país que pueda hoy exhibir al mundo estabilidad política. Vemos interrupciones de gobierno, inclusive vemos asesinatos de presidentes, vemos derrocamientos, vemos procesamientos. No hay estabilidad política en nuestra región. Le llevaron la oreja a un candidato. Y por eso empecé de México hacia abajo, porque los acontecimientos más recientes han empujado un poco más arriba. Sí. El desarrollo económico, el nivel de desarrollo económico inclusivo que estamos experimentando y también la paz social, ya eso no existe. Entonces, más que preocuparnos, estamos ocupados en lograr consolidar y sostener eso al futuro, porque de lo contrario será un recuerdo de qué linda era la República Dominicana y qué no hicimos a tiempo para poder proyectarla más allá. En esa línea de hacer una República Dominicana, no solo que sea modelo en todas esas cosas que dice, sino también que efectivamente llegue a la gente, hay un desafío. Laura Peña me prometió que vendría, que íbamos a hablar sobre el tema de la seguridad social, que ella está dispuesta a que hablamos de eso, pero yo me adelanto con usted. Yo creo que ese es un punto en el que el empresariado debe fijar posición, porque a ustedes les sangran el bolsillo, a las empresas les sangran el bolsillo, y a los empleados, que somos a fin de cuentas los que producimos los bienes que tiene la empresa, nos sangran el bolsillo con el tema de la seguridad social. Que si bien ha habido avances, usted tiene que, cuando va al médico, cuando va a la farmacia, no te cubre ese, no te cubre ese, no te cubre ese. ¿Qué plantea el CONEP sobre esa reforma fiscal que ya debió revisarse hace 10 años y que no se ha hecho? La reforma de seguridad social. Sí, la seguridad social. Bueno, yo creo que va más allá de que si sangra o no sangra el bolsillo. Yo creo que es un costo asumido y más bien visto como una inversión precisamente en el recurso más importante. Pero es para nada, yo sé que está bien, que ustedes lo tienen que hacer por ley y que lo hacen con gusto. No es por ley. El recurso más importante que tiene una empresa es su talento humano. Claro. Y a nadie le sirve tener una gran industria, una gran empresa y llegar en el saco y la corbata o remangado de las mangas y que tu talento, quien sostiene esa empresa, no esté en condiciones, ni esté en la actitud, ni esté en el ánimo de poder desempeñar la labor que tiene que hacer. Y que al mismo tiempo eso que está haciendo no les represente una oportunidad para transformar su propia vida. Nuestra ley de seguridad social es del año 2001. Son 23 años que han transcurrido. Ya. Y evidentemente ha tenido un nivel importantísimo de avance. Yo hablaba la semana pasada en una actividad del Defensor del Pueblo de qué era el país en los componentes esenciales de la seguridad social antes del 2001 y qué es ahora. Y veámoslo puramente en tres cosas. Uno, que son la protección ante el seguro de vejez, las pensiones de las personas, el seguro, la protección de salud, el seguro de salud y la gobernanza propia del sistema. Una estafa, la de la pensión, una estafa, honestamente hablando. Bueno, las pensiones son pensiones, son esa garantía que deben tener los trabajadores al momento de llegar a la hora de su retiro. Entendemos que el interés compartido debe ser más y mejores pensiones para todos y para eso efectivamente ver cuál ha sido el comportamiento del fondo acumulado hasta la fecha y cómo se podría garantizar a futuro que esas pensiones puedan llegar a donde tienen que llegar. Yo no creo que sea una estafa, yo creo que hay un nivel de avance importante y también hay oportunidades inmensas de poder mejorarlo. ¿Y lo de la salud? Lo de la salud también, y fijémonos, hay aspectos de esto que estamos hablando de reformas que conllevan algún tipo de cambio a la ley y modificaciones profundas a la ley. Hay otros que son medidas administrativas y otros son implementación y cumplimiento de cosas que ya están contenidas en la Ley de Seguridad Social. Por ejemplo, en el tema de salud, la atención primaria o la revisión que debe haber del catálogo en el tiempo porque surgen nuevas enfermedades, porque surgen nuevas medicinas y todo eso hacerlo sostenible. Son de los temas que tenemos que ver. En el tema de pensiones, efectivamente, cómo lograr más y mejores pensiones y creo que ese es un tema que podemos hablar. El CONEP sigue muy de cerca la dinámica en el Congreso Nacional. De eso soy consciente, de que ustedes llevan un monitoreo constante de lo que allí se aprueba. ¿Cuál es dentro de la agenda del CONEP, cuáles son esos temas que todavía quedan pendientes en el Congreso Nacional y qué piensa el empresariado sobre la polémica del Código Penal? Empecemos por el Código. La semana pasada remitimos al Congreso Nacional, a la Comisión de la Cámara de Diputados, una serie de comentarios, 34 para ser específicos.
que van en todo tipo de aspectos. Entendemos la premura y en esta ocasión no podremos señalarle a nuestros congresistas que fue porque no hicieron lo que tenían que hacer. Sin embargo, el tiempo que ha conllevado la discusión de una pieza tan importante también ha permitido que salgan a la luz algunos aspectos que deben ser mejorados, y fue lo que le hicimos saber. Evidentemente, en algo que te podría parecer extraño, pero el sector empresarial ha hecho comentarios que procuran eliminar cualquier posibilidad de discriminación y sancionar que exista. Cuáles son los tipos punibles y quiénes son los que podrían estar o no exentos al momento de cometer un delito. Sobre la corrupción, ¿qué piensa el empresariado? Bueno, o sea, ha sido muy controversial el aspecto de que si perime o no los casos de corrupción, y evidentemente es un arma de doble filo, porque al final del día, al momento de que se encuentren los indicios para poder procesar a quien está acusado o quien podría ser punible por esta acción, a lo mejor ya ha pasado ese plazo. Yo creo que peor que la corrupción en la República Dominicana ha sido la impunidad, porque ha sido la motivación a aquellos que no son sancionados para que los que vienen en el futuro puedan entonces hacerlo. Y por eso perseguir y que no permanezcan impunes los casos en el tiempo y sancionar a los corruptos es una lucha a la que todos nosotros apoyamos. Y cuentan con el apoyo de la sociedad, o sea, la sociedad completa está. Todos somos la sociedad. Sí, en esa tesitura, sí señor. César Dargan, muchísimas gracias. Lamentamos que no tuviéramos más tiempo porque se nos han quedado temas. Volvemos cuando ustedes gusten. Y se lo agradecemos. Nosotros estamos compelidos a hacer una breve pausa. Vamos a hablar de anthrax. ¿Qué tan peligroso es? ¿Hay anthrax en la isla? Vamos a hablar con un experto, epidemiólogo, infectólogo, pediatra, Clemente Terrero. A la vuelta.